y ha empezado a escribir su acción de libertad en un papel. Le revisaban a la señora cómo iba todos los días a la cárcel, y el señor ha envuelto el papel higiénico y lo ha puesto dentro de sus medias que le llevaba a su esposa para irse. Pues su esposa, el solito bien envuelto, ha ido y ha presentado su acción de libertad. Por eso este caso es un caso que ha sido a nivel mundial bien emblemático, porque estamos hablando del tema, y les cuento, ¿no? Por eso, porque es que esos tipos de acciones no necesitan devolverse. Ya por eso estoy preguntando, o sea, se puede incluso presentar y firmar el abogado, sin abogado, o en papel higiénico, como lo ha hecho el abogado. Entonces, el principio del informalismo tiene que estar subsistente en este tipo de recursos. Porque este tipo de acciones se presentan cuando algo no está funcionando en la... Entonces dice, a partir del principio de informalismo que caracteriza la acción de libertad, ya les he contado un caso emblemático, es posible tutelar, dice, derechos conexos que no hubieran sido presentados por el abogado. ¿Sí? Si digamos que yo voy al juez y le estoy pidiendo mi divorcio, y solo divorcio, no, ni asistencia familiar, pero el juez en mi audiencia que yo me ha visto ya que yo estoy al borde de la muerte, estoy con cáncer, etc. Y el juez me fija asistencia familiar. ¿Es posible o no es posible? No es posible, porque el juez solo te da lo que tú estás pidiendo. No te da mucho más de lo que debe ser. En cambio, aquí en este caso ha dicho no. En este caso, si el abogado solamente se ha referido al derecho a la vida, diciendo que esa niña corría y estaban siendo vulnerados otros derechos, nos vamos a apartar de lo que su abogado ha pedido. Nos vamos a apartar de lo que su abogado ha solicitado. Entonces, también existe, dice, un problema jurídico material. Primero, la falta de colaboración y diligencia del demandado. ¿Quién es el demandado? El director de un colegio, que poco o nada le ha importado la integridad de una niña que habría sufrido violencia sexual. Después dice, debido a lo que se vulnera su derecho a la vida y otros derechos conexos. Otro derecho que estaba vulnerando era el derecho de la niña a la educación, ¿no? No podía salir el derecho a la educación. Para resolver el problema jurídico material, se han tenido que salvar, dicen, los siguientes problemas. ¿No? Ya hemos identificado dos derechos que estaban siendo vulnerados por el director de esa unidad educativa. Primero, la interpretación del artículo 19 para garantizar a las mujeres una libre de violencia, y el alcance a la reparación a las mujeres víctimas de violencia en el ordenamiento jurídico boliviano y los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que hemos visto los instrumentos internacionales, sí o no? ¿Verdad? A ver, ¿quién cantó todas las clases? Puede ser difícil, creo que no todas, ¿no? En las primeras clases hemos hablado del derecho internacional y hemos hablado de sentencias de la Corte Interamericana que son vinculantes y que se pueden aplicar en nuestro país. Ya por eso dice el alcance del derecho a la reparación de a mujeres víctimas de violencia. Y la aplicación del enfoque de género, dice, el juez de garantías
denegó la tutela porque le ha dicho, primero debe ir por el caso, ¿cómo va a venir directo aquí? Es abogado le quiere hacer carta plata. Debe ser educado y seguro que se educa, hubiera ordenado el cambio. No, el fundamento que no se agotaron los medios de comunicación existentes porque la accionante pudo acudir a la dirección distrital que depende del Ministerio de Educación. La pregunta, ¿es posible denegar la tutela de la acción de libertad por su fidelidad de trámite de la adolescencia víctima de violencias cuyo derecho a la vida se encuentra amenazado? Ya se ha respondido su compañero. ¿Cómo era? ¿Era sí o era no? Yo creo que sí. No es posible. No, entonces ya sabemos que si un juez hace eso, está vulnerando el derecho tan elemental que es el derecho a la vida. Ninguna autoridad puede vulnerar el derecho a la vida. Es un derecho elemental que se encuentra entre los derechos de la primera generación, ¿no? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esos derechos de la primera generación, su aplicación es inmediata. No se postergan como los de la segunda generación, que su aplicación es progresiva. ¿Ves? Pues por eso, no. Gracias por la atención. La accionante dice, solo alegó como vulnerado el derecho a la vida. Pese a ello, el Tribunal Constitucional identificó también otros derechos comercios, ¿no? Entonces, eso ya está. En esta sentencia plurinacional interpretada a los derechos humanos jurídicos con base, dice, a enfoques diferenciales de género y generacional. Ya se toma en cuenta la interseccionalidad. ¿Qué significa interseccionalidad? ¿Qué significa interseccionalidad? Piensa. Es diferente, trabajar diferente. Vamos a ver interseccionalidad. Es como ver, como decía mi compañero, con diferente, es mujer quechua, mujer con discapacidad, mujer que está en la cárcel y mujer lesbiana. O sea, son 4 factores que la hacen más vulnerable. Por eso es cuando hablamos de interseccionalidad. Que toma en cuenta la interseccionalidad de la discriminación a la que se halla la accionante. O sea, esta niña es más vulnerable por el hecho de ser niña. También es más vulnerable y que conforme, dice que conforme señalan los estándares de protección internacional y constitucional, incorporan una serie de criterios y medidas. Cuando hablamos de la protección internacional y constitucional, estamos hablando que en la Constitución Política del Estado también se encuentra una protección especial y reforzada para los niños. Por eso estamos hablando, y además todo el sistema internacional igual habla de una protección especial y especializada para niños y niñas. Incorporan una serie de criterios y medidas basadas en el respeto y la diferencia de la mujer, así como la atención prioritaria a la niñez y adolescencia, la valoración de la prueba fundada en el principio de su razonabilidad, el test de la igualdad, efectuando una identificación, una distinción justificada en la ley. La atención prioritaria a la niñez también está dentro de la Constitución Política del Estado, también está dentro del Código Niña y Adolescente,
en la Convención de los Derechos del Niño cuando habla del interés superior del niño. También está en el Código de Hacienda. ¿Qué significa? Que los niños están antes que cualquier otra persona, ¿ya? Y como se están durmiendo, les voy a hacer como que igual es otra sentencia para que nos vayamos aterrizando por qué es importante el tema de la diferencia y de la atención prioritaria. ¿Ya? O sea, para que aterricemos, porque parece que estoy hablando en chino. ¿Lo ves? Lo que indica es que se debe priorizar a los menores del mundo, a los niños está también en el mismo nivel que las personas adultas y personas con diferentes capacidades. Muy bien. Vamos a agradecer a su compañero y les voy a decir la sentencia que ha sido dictarita. Es una señora que está embarazada y tiene como 7 meses de embarazo, casi llegando a los 7, pero su embarazo es de alto riesgo. Esta señora de su primer matrimonio tenía 2 niños. Esos 2 niños se habían quedado con su papá. Entonces la señora durante un año o 2 años, tal vez más, no había cancelado la asistencia familiar. Entonces, cuando no cancela la asistencia familiar, ¿qué procede? ¿Qué procede? Mandamiento de aprende. Entonces, el esposo, el padre de las niñas con las que se encontraba, había ejecutado el mandamiento de apremio y la habían mandado a la cárcel a la señora con un embarazo de alto riesgo. No nos olvidemos que las niñas, que también se estaban vulnerando sus derechos, tenían creo que entre 7 y 5 años de edad, ¿no? Eran también pequeños. Entonces, su abogado de la señora ha planteado igual una acción de libertad. ¿Qué creen ustedes? ¿La habrán dado o no la habrán dado? ¿Qué piensan? Sí, pero ¿Por qué la hacen? ¿Por qué? porque también se está priorizando el derecho a una vida también. Aquí, para los centros políticos, para hacer eso. ¿Qué más? ¿Qué cosa? Por favor. Que le vaya a pasar algo a ella y a bebé también. Muy bien, entonces aquí estamos viendo que ¿quién está en más vulnerabilidad que los niños? El bebé que todavía no ha nacido. Estamos viendo, por eso es que se ha dicho que es bien importante el tema de la interseccionalidad y el tema de la vulnerabilidad. Si vemos y sabemos bien esa categoría, vamos a poder nosotros apoyar a las personas que acuden donde nosotros, que es brindarles una atención prioritaria. ¿Ya? Entonces seguiremos la aplicación del enfoque. Entonces se aplica, dice, la perspectiva de género desde un enfoque interseccional. Ya sabemos, ¿no? ¿Por qué? Considerando que la víctima es un adolescente que sufrió violencia sexual y que merece una tutela inmediata, que siempre digo yo del verbo ya, no del verbo mañana, del verbo en este momento, ¿no es cierto? Porque están tutelados su derecho a la vida en el marco de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. En cuanto al problema político material resuelto, desde la perspectiva de género, hay que hacer un test de proporcionalidad, hay que hacer un check, hay que hacer una lista, un check que vamos a ver en el otro tema, de que hay como test de igualdad y no discriminación, basada en la razonabilidad y una limitación jurídica, realizando una distinción razonable
constitucional y justa, fundamentada en la categorización de la mujer en situación de violencia como grupo de atención prioritario, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿no? O sea, cualquier autoridad o el caso que les contaba que no te quieran atender, tenemos que decir que la mujer tiene que tener una atención prioritaria, mucho más aún en el caso que sufre violencia. Entonces, sumado a ello, dice la sentencia, analiza si es compatible o no con sentencias, con el bloque, dice con el bloque constitucional, y a partir además de un análisis de los pactos internacionales sobre derechos humanos que reconocen como más favorable el respeto a los derechos de la mujer. Y desde una interpretación consecuencialista, no solamente se interpretan las normas, sino también se analizan los hechos que resuelven desde la perspectiva de género. O sea que no tenemos que aplicar, como dice la norma a rajatabla, es lo que nos quiere decir. Entonces se analiza desde el enfoque de la perspectiva de género y el enfoque interseccional, ¿no? Que sus fundamentos exigen que en casos similares en los que se encuentren involucrados los derechos de las mujeres, se utilice la perspectiva de género en el marco de estándares de protección internacional. Pues ya tenemos que olvidarnos la vieja práctica de los jueces que aplicaban la ley tal como decía el juez. No les interesaba aplicar el tema de estos aspectos, ¿ya? Por eso el juez de primera instancia ha rechazado. De hecho, aquí dice que con carácter previo tiene que acudir, ¿no? Tiene que ir a la dirección fiscal, por eso lo rechazó. Entonces, tenemos que olvidarnos de esos jueces. Finalmente, en este ámbito es importante resaltar la aplicación del razonamiento constitucional, del Tribunal Constitucional Plurinacional, el carácter informal, primero, de la acción de libertad y la interdependencia de derechos, es lo que posibilita al juez constitucional analizar sobre otros derechos vinculados o conexos a los derechos tutelados, ¿no? En el sentido informal y flexible, a fin de garantizar la protección inmediata de los derechos, ¿no? Porque cuando planteamos esas acciones tiene que ser el verbo ya. Entonces, esta sentencia que ha sido dictada ya, ¿qué nos ha manifestado? Primero, ha revocado la resolución de juez de garantías, le ha concedido la tutela a la víctima y además ha dicho que tiene que haber una reparación del ordenamiento boliviano, el internacional de los derechos humanos, al señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido el derecho a la reparación integral. ¿Qué son cuáles serían? Que contemplan la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición. Gracias a este caso, ningún director más puede hacerlo. Entonces, eso sería la garantía de no repetición. Significa que en casos similares, ningún juez a nivel nacional puede volver a hacer lo que ha hecho el juez de garantías al negar la tutela de la acción de libertad. ¿No? Igual la rehabilitación y la restitución. Ahorita vamos a ver qué le ha dicho o qué imposiciones le ha dado el juez porque no ha aplicado la perspectiva de género. Primero, el juez le ha dicho que esa niña tiene que ser trasladada a otra unidad educativa, dice, y además le ha dicho que le tienen que dar un memorándum de atención al director.
una llamada de atención. Después tiene que realizar las necesidades inmediatas para que la niña no se aplace de curso, que significa que para que no pierda el año. Después dice que tiene que exhortar al Ministerio de Justicia a través del Ministerio de Igualdad de Oportunidades para difundir el fallo a efectos de su socialización. Dice, promoviendo programas de capacitación sobre la adecuada interpretación y aplicación de las leyes de violencia, en caso de violencia a niños y después dice que tiene que disponer de la Secretaría de la Niña y Adolescencia del Distrito 3, el Alto, brinde acompañamiento para que la adolescente víctima de violencia sexual reciba apoyo integral. Lo están viendo como la reparación ha sido integral. Lo que hemos visto más antes, en qué aspectos tenía que hacer la reparación, la restitución, la no repetición, ¿no? En la no repetición estaría la socialización de esta sentencia. ¿No? Por eso es importante también ustedes como promotoras, como personal de varias instituciones, si conocemos este tipo de sentencias o si conocemos qué es la perspectiva de género, nosotros vamos a poder exigir que se cumpla la norma y no solamente que se cumplan estas sentencias, no solamente la letra muerta de la ley. ¿Ha entendido alguna pregunta? ¿Quién tiene alguna pregunta? De juzgar con perspectiva de género. A ver, vamos a ver otro caso de juzgar con perspectiva de género. Es una sentencia ganadora del año 2023. Es un caso en materia civil. ¿Qué significa? Por eso les decía que juzgar con perspectiva de género no solamente ser el juzgado, ya está, eso tiene que incorporarse en todos los ámbitos. Este caso ha sido también en la ciudad de La Paz. Esta es una familia, son dos hermanos varones que sus papás han fallecido. Uno de los hermanos uno de los hermanos se ha cambiado se llamaba, digamos, Juan Pérez y ha hecho su trámite para llamarse Juana Pérez. ¿Ya? Entonces, el hermano decía, no, yo tenía hermano varón, yo no sé quién es esta mujer, no la conozco, ¿no? Porque ha hecho su cambio de identidad, ¿no? De este hombre, ahora yo quiero ser. Okay. Entonces, el hermano le ha dicho, yo no la conozco, esta señora, ¿quién será? No es mi hermana, por lo tanto, no le corresponde la mitad de mi casa, porque su papá es de mi papá se llamaba Juan y ella es Juana. Entonces, y la señora no ha tenido una defensa, un abogado especialista, no ha tenido una defensa eficaz durante todo el proceso, al extremo que ha salido la sentencia favorable al hermano, indicando de que él va a ser el 100% de la casa. Entonces, ya cuando se iba a ejecutar la sentencia, ¿qué significa ejecutar la sentencia? Cuando ya iban a lanzarle el hermano, le vamos a votar al hermano al 50% de la casa, porque no es hermano, no sabemos quién será, para que solo viva. Entonces, haya presentado un incidente, ahora la hermana Juana ha presentado un incidente y el juez ha aplicado la perspectiva de género en materia civil. Y ha dicho que esa sentencia ya ejecutoriada tiene que revisarse. ¿Por qué? Porque aquí tiene que implementarse la perspectiva de género. Porque la señora Juana no había tenido primero una defensa eficaz. Su abogado no había sido un expertise y no había aplicado el tema de decir que ella se ha cambiado de nombre, seguía siendo hermano,
solamente ha cambiado su identidad en un certificado. El juez ha dicho que también el juez que ha dictado la sentencia, pese a que la señora Juana ha insistido varias veces que era la hermana, ha presentado testigos, ha hecho caso omiso del juez porque simplemente ha cambiado de nombre. O sea, ha hecho el juez una valoración de la sentencia larga y exhaustiva hasta el punto de decir que todo lo que ha pasado se revise. Se revise porque en esa sentencia había una persona en situación múltiple de vulnerabilidad. Entonces, por eso les digo que es importante con qué lentes yo veo una determinada situación. Por eso les digo que la perspectiva de género se aplica en varios aspectos. Ya le voy a dejar a Vicente las sentencias ganadoras de este año, por todas las sentencias, para que podamos leer y podamos ver cómo se tiene que aplicar la perspectiva de género en todos los ámbitos. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene o no entiende la perspectiva de género? ¿Alguna pregunta? Ya les voy a dar otro ejemplo de la importancia de ver con lentes de género. Este es el caso de una señora, madre de familia, que tiene una niña de 7 a 8 años, ex esposa de un sargento de policía. Esta señora, en la asistencia familiar, el policía solo le daba, era un sargento, creo que ganaba 4,000 bolivianos, solo le daba el sueldo mínimo de 400. Varias veces esta señora había solicitado al juez de familia que pueda, la señora que pueda, uno, incrementar la asistencia, dos, que el policía pueda otorgarle sus documentos para asegurarle a su hija. Porque lamentablemente la niña se había enfermado con cáncer. No había logrado porque ese policía presentaba una serie de incidentes, ¿no? Que decía, se inventaba cualquier cosa y se quedaba meses en el despacho y la niña estaba muy enferma y no tenía acceso. Entonces la señora se va bien preocupada, se va a la policía, tiene una dependencia que son las trabajadoras sociales, ¿no es verdad? En la policía. Le explica a la señora la situación, le muestra los certificados de la niña que ya necesitaba quimioterapia y que solamente en la ciudad de La Paz había en la caja para que le hagan las quimioterapias y que le hagan una atención a la niña. Le muestra, ¿no?, cómo estaba la niña y la mamá en toda su desesperación. Entonces, las señoras que estaban ahí, digamos, estamos ahí en la sala de la policía, deciden ayudar a la señora al extremo de que le dicen, bueno, aquí tienes tu carnet de acción. No sabemos qué es lo que ha pasado, cómo ha sido, y la señora ya puede trasladarse a la ciudad de La Paz, interna a la niña, ya pasan varios meses, para que reciba la atención médica especial. En ese interín, cuando la señora estaba en la ciudad de La Paz, el hombre se entera que su hija, que era la hija del hombre biológica, estaba recibiendo atención médica en la casa. Y el hombre dice, yo nunca he firmado nada, yo no le he autorizado. Entonces, el hombre inmediatamente inicia un proceso penal a la señora por falsificación de firma, uso de instrumento. Imagínense el hombre
pagara él en la caja, le cobrara algo extra por atender a su cita. No, pero era el colmo de ser violento. Pues inmediatamente el hombre, la señora obviamente en la primera etapa no se ha podido defender porque la señora estaba en La Paz, procura, y es más, el hombre pide que se suspenda la atención médica clínica porque habían falsificado su principio. Entonces, felizmente, ¿no? Entonces, en esos meses en que la señora estaba utilizando la caja, y en esos meses que había demandado, la señora no se ha podido defender. O sea, no ha tenido ni recursos económicos ni tiempo para presentar su defensa. Entonces a la señora la acusan por el delito de falsificación y uso de instrumento falsificado. No, imagínense la señora ya, después ya se dice, me voy a presentar para el juicio. Yo no he hecho nada, sino me han entregado mi carnet las señoras, pero ella decía, yo no voy a decir quién me ha entregado. Yo no puedo hacer ese daño a las señoras que me han ayudado a que mi hija haya recibido la atención en la ciudad de La Paz. Entonces, ¿qué pasa ya cuando estamos en juicio? La señora acudió a la Oficina Jurídica para la Mujer. Cuando estábamos en la audiencia, el hombre ha presentado testigos, y él ha dicho que nunca había firmado, ha presentado testigos, la señora ha presentado igual a las policías que le han ayudado, las oficinas, nadie ha dicho nada que la señora ha falsificado, ¿no? Han dicho, ahí estaba la firma, etcétera, etcétera. O sea, nadie. Todo apuntaba porque la señora no tenía casi nada de prueba que la iban a condenar. Pues la señora ha declarado y ha contado cómo ha sido la historia, ha dicho, o sea, me han entregado, yo no he hecho nada, yo no sé cómo, pero he tenido el carnet de mi hija y le atendí. Entonces la señora, las juezas, después de casi una semana de juicio, la han absuelto a la... La han absuelto porque uno, la jueza ha dicho, no se ha identificado, no se ha improvisado quién ha falsificado. Además ha dicho que se ha aplicado la perspectiva de género porque sobre todo estaba la salud de las niñas. Le ha ordenado al hombre, le ha ordenado a que vaya a una terapia, ha ordenado que se notifique al juez de familia para que resuelva los incidentes maliciosos que planteaba el señor con referencia al incremento de asistencia. Ha ordenado que la policía le dé a la niña, que se le asegure nuevamente a la niña sin necesidad de la firma del hombre. Es ordenado la jueza. O sea, ha dado varios lineamientos para la niña, y en este caso, ¿qué estaba haciendo pues, esos jueces en tribunal? ¿Ha juzgado con perspectiva de género o no? Sí, ¿es verdad? Entonces, por eso les digo otra vez la importancia de ponernos otros lentes en esos casos que parece que van a estar perdidos. ¿No es cierto? Por eso es importante el tema de la mirada de los lentes de género. En este caso, si no tenía nada de prueba, pero tenemos los testigos, obviamente los certificados médicos y nada más, el hombre iba a la defensoría, los policías que nunca firmado, etc. Y es más, le ha llamado la atención al hombre, le ha llamado de tal manera la atención al hombre porque quería que la metan a la cárcel de prisión. ¿Con quién se va a quedar tu niña? Está con cáncer. Y nada más se preocupa. También debería ser hace una sentencia de grupo que han dictado esas sentencias hace varios años, pero estamos viendo la importancia de los lentes de... ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Una vez?
temas que, a ver, temas dicen que es importante o no es importante saber el tema de género. Sí, por favor. Buenas tardes, soy la doctora Martínez, representante del ECRI. Me parece interesante. Bueno, mientras más ejemplos, yo creo que nos vamos a comprender. Sin embargo, rogarle si nos puede pasar por el grupo los números de sentencia para poder analizarlo más. Tengo el libro, el texto, le voy a decir a Vicente, tengo en la computadora todas las sentencias ganadoras de todos los años, nos han pasado. El SUPRE este año, el año pasado nos han dado todo un pendrive con todas las sentencias de hace 5 años del protocolo, todo. Sí, la verdad, como usted dice, es excelente para poder plantear estos incidentes. Imagínese, el tipo estaba convencido que le habían facilitado todo, sin embargo, el incidente que mató la señora hizo conocer a diferentes medios. Sí, fue como Exacto. Entonces, por eso es bien importante el tema de la perspectiva de género. No solamente, por eso les digo, nos tenemos que olvidar, y eso es lo que se ha planteado, no tenemos que encasillarnos que solamente saben o es el juzgar. ¿No? Ya les he contado otro caso del personal de la defensoría o personal del juzgado, trabajadoras sociales y psicólogas, que tienen esa mirada de que la mujer solo tiene que, ¿quién se va a ocupar de tu trabajo? No tiene que haber esa pregunta, estaría perpetuando los roles perpetuando los estereotipos de género de que la mujer solamente tiene que cocinar y si trabaja, ¿dónde van a estar? ¿Qué van a hacer? ¿No es cierto? Entonces, por eso es importante que nos vamos a ir al tema. Hemos empezado con el tema, o sea, con los ejemplos, para que veamos que aterricemos ahora en el concepto, que ya va a ser más fácil. Ahora vamos a ver cómo juzgar con perspectiva de género. ¿Para qué se utiliza este instrumento? Se utiliza para garantizar el acceso igualitario a la justicia, a los órganos jurisdiccionales que a la hora de implementar los casos. ¿Cuál es su fundamento? El tema del fundamento de juzgar con perspectiva de género es el principio de la igualdad, el principio de la no discriminación, y ambos están consagrados tanto en la Constitución Política del Estado como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en especial para mujeres y también para niños. Entonces, ¿cuáles son esos instrumentos especializados? Son la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación, la CEDAW, después la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, del NSPA. Es así que el año 2016
O sea, esto ha sido una lucha y ha sido un proceso largo, ¿ya? Este proceso de que se implemente la perspectiva de género. El año 2016, el Consejo de la Magistratura, en sala plena, mediante acuerdo del 16 de noviembre, dispone el deber de socialización y aplicación obligatoria de todas las jurisdicciones del protocolo de juzgar con perspectiva de género. Entonces, tenemos sentencias ganadoras. Desde el 2016 han salido un concurso promovido por las instituciones de la sociedad civil de sentencias con perspectivas de género, que les voy a dejar a Vicente desde el 2017 a partir del 2016, que han dicho que es obligatorio, y es por eso que todas las autoridades tienen la obligación de conocer este tema, que es el tema de juzgar con perspectiva de género. La interpretación normativa relativa a los derechos humanos se tiene que interpretar de acuerdo a la Constitución y también a los tratados internacionales. ¿Qué significa? Que, como les he dicho en los anteriores casos, cualquier juez me ha dicho, no, hay falsificación, porque había falsificación. O sea, era evidente que en el certificado de afiliación de la niña había falsificación de firma. Lo habrá hecho la señora, lo habrán hecho las policías. No sabemos quién lo ha hecho. Solamente lo saben ellos. Entonces nos han dicho que hay que interpretar. Hay que interpretar y hay que conocer. Y hay varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos hablan de la perspectiva de género. Ya sabemos qué es el enfoque interseccional, que es una herramienta. El enfoque interseccional se constituye en una herramienta para analizar la vulneración de los derechos humanos, en especial el derecho a la igualdad, que tiene múltiples factores de discriminación, dice que se entrecruzan e influyen en el ejercicio y goce de los derechos de la persona. Entonces, por eso es tener una mirada plural, una mirada más amplia de la discriminación y la violencia hacia diferentes categorías biológicas, sociales, culturales, como el sexo, la clase, la nacionalidad, la orientación sexual, la religión y la nacionalidad. Y otros ejes de identidad interaccionan en múltiples y a menudo simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos que pueden ser atravesados por diversas identidades o factores. Los que han venido a todas las clases, ¿quién se acuerda de un cuadrito que hemos puesto con cuatro situaciones diferentes? Cuando hemos hablado del tema de interseccionalidad, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de la mujer? Ya. Culturales, que hemos hablado ya, ¿no es cierto? Orientación sexual, que indígena, ¿no? Hemos ya visto una categoría de el enfoque interseccional que se tiene que dar cuando hay mayor vulnerabilidad. En el caso que hemos hecho del Señor de la Paz, era un hombre que era una persona de diferente orientación sexual, es la persona que ha tenido una pésima orientación legal, que estaba en desventaja de su hermano, que tenía dinero, que tenía poder, etc., que le quería quitar lo único que sus papás se habían dejado, que era el 50% de la casa. Entonces era vulnerable. Pues estamos hablando que no solamente el tema del enfoque de género se aplica a la tabla para las, sino hablamos de grupos vulnerables.
¿no? No tenemos que olvidar, no tenemos que encasillar. Entonces, ¿quieres juzgar con perspectiva de género? Primero persigue la plena realización del principio de igualdad material y no discriminación. Ante la ley dice, todos somos iguales. Pero ahí nos vamos a acordar de igualdad y equidad. ¿Qué significa igualdad y qué significa equidad? ¿Quién sabría las cosas? Cuando hemos hablado de igualdad y equidad, ¿qué significarán las dos términos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que hemos visto? Era un estadio y estaban todos iguales para mirar, ¿no es cierto? Todos estaban parados y el más alto podía mirar, ¿se acuerdan? La del medio también. Y la más bajita no podía, ¿no? Porque ¿no? Eso es igualdad. Todos estaban parados en el mismo lugar, pero no todos podían mirar allá dentro del estadio, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó con la equidad? Exacto, ¿no? La equidad es que les hemos distribuido y le hemos dado más banquitos al que no podía ver. Entonces, eso es el tema de igualdad material y no discriminación. Por eso no tenemos que olvidarnos del tema de la igualdad, ni tenemos que olvidarnos del tema de la equidad. Pero también es una herramienta de interpretación del derecho para enfocar los conceptos de discriminación y exclusión. Es un método crítico de conocimiento de la norma jurídica desvinculada de estereotipos y roles discriminatorios. ¿Habrá roles discriminatorios o no? ¿Hay o no hay roles? También vemos el tema de discriminación a los alrededores de todo. Tenemos mucha discriminación, ¿no? También hemos visto los estereotipos de género. ¿Ves? Después dice que es analizar y utilizar los prejuicios y estereotipos. Por eso es importante saber los conceptos para saber qué son esos estereotipos. ¿Por qué debo juzgar con perspectiva de género? Porque es un mandato constitucional de nuestra ley de leyes, que es la Constitución Política del Estado. Es un mandato convencional porque Bolivia ha ratificado, Bolivia ha aprobado varias normas internacionales. Por tanto, nosotros estamos obligados a es una obligación de garantizar la tutela de los derechos humanos, es una forma de garantizar el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad no solamente es formal, sino también es material. Ahí nos acordamos del caso que hemos visto de la niña, ¿no? Después de primera instancia ha aplicado lo formal, ¿no hace esto? Ahí, acá. Los jueces generan precedentes que coadyuvan a la construcción de un Estado respetuoso de los derechos humanos. Entonces estamos viendo ahí la importancia que nosotras mismas también tenemos que exigir. Si no exigimos, podemos lograr algo, ¿no es cierto? Y es un factor de protección de los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables. ¿Quiénes o a quiénes se debe buscar con perspectiva de género? Mujeres, gays, lesbianas, transexuales, intersexuales, bisexuales,
transgénero. Estamos hablando de las categorías, también obviamente niños, niñas, son las categorías más vulnerables. Ahora veamos las fases del proceso. Primero hay que identificar el problema jurídico y la determinación de los hechos, ¿no? Es la primera fase. Ya al rato ya hemos visto los ejemplos que les he contado, hemos dicho cuál es el problema. El problema de la niña era que no tenía acceso a qué. Muy bien, a la salud, a la educación, a la vida. Entonces, primero se ha identificado qué derechos estaban siendo vulnerables. Luego la valoración de la prueba. Es importante, en el caso que hemos visto de la niña que tenía con cáncer, ¿qué prueba presentaba la señora de lo que no ha falsificado? Lo único, los certificados médicos. Lo único, ¿no? Todo el mundo estaba seguro que esa señora iba a entrar a la cárcel. Hasta el fiscal, ¿no? El fiscal igual cuando le ha dicho que no ha juzgado completamente. El mismo fiscal no ha, a la hora de acusar a la señora, que lo único que presentaba era no presentaba nada. Entonces hay que valorar la prueba. Hay que identificar el marco normativo, ¿no? El marco normativo, yo no me estoy refiriendo a la letra muerta de la ley. Voy a ver casos similares a nivel nacional, sentencias, o casos similares a nivel internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La argumentación, la decisión y la reparación. En la argumentación, las autoridades van a decir por qué están realizando algo no previsible, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de la señora, todo apuntaba que a la señora le iban a meter a la cárcel, ¿no es cierto? O del señor que transexual, todo apuntaba en que iban a botar de la casa y el hermano se va a quedar con la casa con el 100%, ¿no ves? Porque ya estaba la sentencia ejecutorial, ¿sí? Entonces, tiene que, esa documentación tiene que decir por qué lo están haciendo y la decisión y reparación. No hay la señora que ha dicho de la niña, incluso desde Sucre, le han dicho a ese director hay que pasarle un memorándum de atención. Yo he dicho, escucha, las competencias del tribunal, emitir un memorándum de atención. Entonces vemos cómo se va ampliando esa mirada tan cerrada que tenemos a la hora de aplicar la ley. ¿No? Ya le están diciendo, bueno, hay que darle un memorándum. No están diciendo, no es que ese director va a decir, voy a llevar mi memorándum a representar al Ministerio del Trabajo, porque no es así, ¿no es cierto? Porque es lo que hace el jefe, ¿no? Memorándum no voy a llevar al representar porque es acoso laboral, ¿no? En este caso no. Ya una autoridad máxima está ordenando que le llame la atención a ese director porque estaba poniendo en riesgo la vida de una niña. Lo que hay por eso es la decisión y reparación, ¿no? Incluso a la niña le han dicho, tienen que hacer lo que sea, pero esa niña no se aplaza de curso. ¿No? Les ordenan, ustedes tienen la obligación de a la niña atender, ¿no? Entonces estamos viendo cómo con estas fases, ¿no? Y a colación voy a tener como otro caso de una niña que sufría mucho bullying y acoso sexual dentro de su colegio. Está de moda, ¿no? El bullying, el acoso en el colegio. Y la mamá estaba pidiendo al director que le trasladen del colegio a la niña, ¿cierto? Y el director igual se estaba haciendo al loco, ¿no es cierto?
era un colegio particular, que ya estamos ya por acabar el año, que. Entonces, ahí, si es que yo ya conozco esa sentencia, ¿no? Yo como institución, ustedes como promotores van a decir, no, usted tiene la obligación de cambiar. Ya hay un precedente y usted, director, puede ser sancionado. ¿No? Entonces, imagínense, no esa carrera de decir, no me da la gana de cambiarte de colegio, y sin valorar, incluso había de esa niña en las redes publicadas, que ahora los chicos hacen fakes a diestra y siniestra y ponen cualquier barbaridad de las niñas, ¿no es cierto? En ese caso igual había prueba de que la acosaban sexualmente a la niña por las redes y el director que sí quería hacerse a la lista. No, y hay muchas sentencia, no se olviden. El director tiene la obligación de facilitar que esa niña se cambie de colegio. Por eso es bien importante que se haga. Las cuestiones previas dice quiénes son los garantes del cumplimiento de las sentencias con perspectiva de género son los jueces. Los criterios ahora para aplicar. La víctima, estamos hablando de un criterio, es un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo. Dice, la víctima es una mujer o pertenece al colectivo LGBTI. La situación en que se encuentra la víctima requiere que se adopte alguna medida de protección. Ejemplo, realizar inventario de muebles e inmuebles. ¿No? Por eso digo, eso, ¿quién ya lo puede hacer? La Fiscalía o el Servicio Legal Integral Municipal. Ahora yo les voy a dar un ejemplo y ustedes me van a decir si aplica o no se aplica la perspectiva de género en el caso que les voy a dar. ¿Y quién tendrá que aplicarse? Todos los casos que les doy son de la vida real, por si acaso no me invento, son los que yo conozco, como Oficina Jurídica para la Mujer. El caso son de dos niños o de dos adolescentes de 16 años. La adolescente de 16 años tiene un bebé de casi 1 año y medio, con un muchacho que tiene 22 años. Se ha visto embarazada a los 14. Esa adolescente, desde la tiene edad de 9 años, había sido abusada sexualmente por su papá adoptivo. Su hermano mellizo de la niña, al ver lo que le pasaba a su hijita, ha agarrado y el adolescente se ha empezado a prostituir. ¿No? Y además se consideraba que yo soy bien. Entonces, en este caso, la mamá, el padre adoptivo ya estaba en la cárcel, estaban buscando al papá de la biológico de la niña, que era un supuesto enamoramiento. Hay enamoramiento de una niña de 14 con un hombre mayor de 7, 8 años. ¿Se puede enamorar o no se puede enamorar? No se puede. ¿Qué es? Estupro. Violación, Violación, es menos de ¿no? 14. Tenía 13, creo, cuando estaba empezando. Entonces ya estaba en la cárcel. Entonces la mamá adoptiva dice, estos son unos rateros, los dos, se roban mi tienda, quieren agredir, los voy a desalojar de mí. En este caso, ¿voy a aplicar la perspectiva de género? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Quién dice? Estoy pasando a un caso a las promotoras. ¿Qué acciones van a realizar en este caso? CDG está respondiendo el caso. ¿Conoce o no conoce CDG?
¿Conoce o no conoce? ¿Qué? Conoce porque son niños que han sido adoptados y el hecho de que tendría que investigar si se han realizado el seguimiento de los 2 años o no, y no había ningún seguimiento. Entonces, en este caso, ¿se puede o no se puede incorporar la perspectiva de género? A ver, debatamos. ¿Qué? ¿Por qué se puede? ¿Por qué? Bien, porque la niña, y además había sufrido violencia. ¿Por qué más se puede aplicar la perspectiva de género en este caso? Pero, o sea, cuando ya una niña puede ser objeto de adopción y hacen la demanda de extinción o pérdida, para mí, siempre les digo, para ser más claras, es el certificado de defunción para los padres biológicos. Y sus únicos padres son los adoptivos. O sea, pero en este caso no tenían. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué categorías más importantes en este caso? ¿Qué dice? No podemos aplicar la perspectiva de género aquí. Y se tiene que aplicar por lo que dice ahí la primera, ¿no? Porque la víctima es una mujer y porque la otra persona también pertenece al colectivo. Muy bien, excelente. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Se encuentran estos 2 adolescentes en situación de vulnerabilidad o no? Sí. Se encuentran en situación de vulnerabilidad porque la madre, nos vamos a olvidar que es adoptiva, la madre los ha echado de la casa y los ha llevado a la defensoría de la niñez y adolescencia. Entonces están en situación de vulnerabilidad. Al niño lo ha llevado a un centro de acogida y lo han abusado otros adolescentes. Y se ha vuelto a escapar del adolescente y ha vuelto a la casa de su mamá, porque es su mamá. ¿No? Entonces, sí se encuentra. En este caso, veamos que hay varias categorías de vulnerabilidad de los dos, ¿no? Porque había una mamá que, si es adoptiva, esto es como si fuera su mamá biológica, no hay diferencia. Entonces, ella los ha echado de la casa, y en este caso, el pecado y el error de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es estar realizando la demanda de extinción de autoridad en materia. Entonces, ¿es un pecado o no es un pecado? Es un pecado, ¿por qué? Porque la Defensoría le está diciendo, ay señora, le voy a ayudar a estos 2 canallas que le han hecho. Así la señora se va a lavar las manos como Poncio Pilatos y los va a dejar a los 2 adolescentes en estado de defensa. Entonces vean, en este caso hay varias categorías por las que no solamente los jueces, sino la Defensoría de la Niñez, el CDG, los jueces de niñez tienen que aplicar la perspectiva de género. ¿No? Porque la mamá les ha iniciado un proceso de violencia intrafamiliar contra los 2, indicando de que le agredían. Y además les ha iniciado un proceso de robo. Claro, como ella tiene dinero y los otros 2 niños adolescentes no tienen nada, pues me tengo que deshacer de ellos. Y para que meterles más miedo, les voy a iniciar un proceso por robo y un proceso por violencia intrafamiliar y doméstica. Imagínense, en este caso, que esos adolescentes están todavía en más situación de vulnerabilidad y de peligro. Entonces, en este caso,
todas las instituciones tendrán que salir en defensa de los dos adolescentes. Por eso les digo, por eso aquí estamos viendo los criterios para aplicar la perspectiva de género. No tendría que ir a la juez para decirle la defensoría se ha equivocado, no puede extinguir la autoridad materna, le estamos haciendo un favor a la señora. Señor fiscal, en materia de familia, en materia penal, no hay violencia intrafamiliar porque la que ha sido violenta siempre ha sido la mamá. Que la mamá vivía en una casa de 2 pisos, súper lujosa, y a los 2 niños les había dado las medias aguas del fondo, donde no tenían ni siquiera alimentos, ni las niñas no tenían leche para darle a su bebé. Y entraban a la tienda de la mamá, que era una profesora con su sueldo más de 5,000, algunas veces a sacarle algunas cosas para darle al bebé. Entonces veamos cómo van las categorías todavía, en este caso los más vulnerables y los que menos protección están recibiendo son los adolescentes. La que más protección está recibiendo es la defensoría. O sea, la defensoría, en vez de apoyar a los niños, en este caso está apoyando a la mamá. Y en este caso también ha aparecido la familia del hombre para decirle a la niña, retira la denuncia y tu papá te va a ayudar. Y se queda sin derecho. O sea, todo el sistema está queriendo vulnerar los derechos de los adolescentes que están solos ante la justicia, ¿no? Como se dice, en río revuelto, ganancia de pescadores. Todo el mundo quiere aprovechar de esta situación para a los adolescentes, en vez de apoyarles, de tener más ventaja. Entonces, todos los criterios, en este otro caso también está, de poder aplicar el tema de la perspectiva de género. Entonces, ¿por qué juzgar con perspectiva de género? Ya hemos hablado del mandato, hemos hablado de la CEDAW, de la Convención Interamericana, y hemos hablado de la Convención Belén de do Pará, y hay sentencias de la Corte Interamericana, y nos dice que también tenemos que tener el tema de control de convencionalidad. Tenemos una sentencia Campo Algodonero, dice que son los casos de violencia contra las mujeres. No son sentencias de la Corte Interamericana, y creo que es Campo Algodonero versus México, ¿no? Donde había la violencia sistemática de niñas en ese proceso. Entonces, por eso tenemos que juzgar con perspectiva de género. Estamos viendo la normativa internacional. ¿Quiénes deben juzgar con perspectiva de género? Los servidores judiciales, para hacer realidad el derecho a la igualdad como mandato que deriva de los instrumentos internacionales y nacionales que atañen a todas las personas y a los impartidores de justicia que tienen que juzgar con perspectiva de género, ¿no? Entonces, no solamente los jueces, les puedo decir, los fiscales, o sea, todos los que están en el área de la administración. ¿Cuándo debo juzgar con perspectiva de género? Este enfoque se hace cargo de detectar los impactos diferenciados de una norma que genera y busca soluciones a través del derecho. Entonces tienen que tener la apertura para generar normas y tengo que separar, en un caso, a través del derecho. Lo que determina si un caso o proceso se debe
o no se debe aplicar la perspectiva, porque no en todos los casos vamos a aplicar la perspectiva de género. Es la existencia de situaciones asimétricas de poner bien o en contextos de desigualdad basados en sexo o en género o en preferencias o orientaciones sexuales. Entonces, como les digo, hay que hacer una lista, hacer un check-in para ver si en este caso puedo o no puedo implementar la justicia de género. ¿Cuál es el modelo? Dice, primero, ¿qué instrumentos voy a tener? El primer instrumento son las normas internacionales. La jurisprudencia nacional e internacional. Todos sabemos googlear, ¿no es cierto? Buscamos sentencias con perspectiva de género en Bolivia y nos van a salir miles. No tranquilos, ¿no? Pero van a buscar. Vamos a poder juzgar con perspectiva de género o sentencias de la Corte Interamericana y ahí también nos van a salir sentencias de la Corte Interamericana. Documentos orientadores y procesos judiciales. Documentos orientadores, por ejemplo, tenemos las opiniones jurídicas en determinados casos, que se llaman amicus curiae, y los procesos judiciales. Este es el check-in que les decía, la lista de evaluación. Primero, las cuestiones previas. ¿Quiénes son los sujetos involucrados? Yo tengo que hacer un análisis para ponderar o no la situación de vulnerabilidad, los hechos que orientan esa resolución, los argumentos y el cuerpo final del proceso, ¿no? El resultado va a ser la protección de los derechos humanos y la decisión con enfoque de género. ¿No? Ya les he dicho cuál es la decisión. ¿Qué número de proceso? ¿Cuáles son los sujetos? La definición, la categoría y la subcategoría. ¿No? ¿Cómo voy a identificar si en ese caso voy a o no incorporar la perspectiva de género? Después, ver la categoría derecho a la no discriminación, que es un derecho elemental que todas y todos tenemos que practicar. El derecho a la vida sin violencia, derecho de la mujer en situación de vulnerabilidad, es otra categoría, derecho a la tutela efectiva, los derechos políticos, derecho a la educación, cultura y a la vida social, derecho al trabajo y la seguridad social, los derechos sexuales y reproductivos, derechos civiles y patrimoniales, derecho a la no discriminación y la familia. En el otro caso, que no había violencia intrafamiliar, nada, pero en el caso civil había también derechos patrimoniales, ¿no? El derecho a la sucesión de una persona que se había cambiado de identidad sexual, ¿no? Por eso estamos también hablando de derechos civiles y patrimoniales. Creo que estamos más cautivos, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones previas? Primero se va a analizar la admisibilidad de acuerdo a los postulados y voy a revisar si procede o no medidas especiales. ¿No? Pues siempre primero hay que revisar, no todo se va a juzgar con perspectiva de género. La respuesta a estos dos criterios debe ser relacionada con la lista de verificación. En los sujetos involucrados, ahí está la lista. Hay que identificar una existencia de relación desequilibrada de poder.
y la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad o desigualdad material o sexual. Hay que aplicar un escrutinio estricto a las categorías sospechosas. ¿Cuáles son las características? Raza, etnia, lenguaje, religión, opinión pública, filosófica, sexo, género o preferencia sexual. Hay que prestar atención donde confluyen por lo menos, dice, dos categorías sospechosas: sexo, raza, condiciones de pobreza, situación de calle, migración, discapacidad, víctimas de conflicto armado y privación de libertad, ¿no? Entonces tengo que identificar yo, por lo menos nos dice, esas categorías sospechosas. Hay que revisar los estereotipos de género y las manifestaciones del sexismo en el proceso. Hay que identificar características de doble discriminación por tratarse de un caso de interseccionalidad. Por lo menos, no sé que tiene que haber dos categorías. ¿Qué tenemos que aplicar? Los estándares de derechos humanos, el marco normativo internacional, la presencia de estereotipos, la existencia de estereotipos o cómo actúa ese determinado juez en determinado caso, principios constitucionales, la argumentación, argumentar para combatir la existencia de estereotipos, controlar la posibilidad de ridiculizar, usar el lenguaje incluyente y no discriminador, y en qué motivo o en qué medida es posible fijar precedentes y aportes en materia de género. Luego determinar medidas de reparación integral y asegurar que las medidas para que la etapa de ejecución y seguimiento de la sentencia se dé continuidad al respeto por el derecho de igualdad no. Entonces, esto sería el tema de juzgar con perspectiva de género. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? A ver, ¿quién tiene preguntas? Antes que verificamos en el calor, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario o algo? ¿Nada? Se ha estado hablando bastante sobre el tema de las inscripciones de los niños. Y es un tema que se está viniendo trabajando, aunque hay un instructivo que saca el Ministerio de Educación, pero llegada a las unidades educativas se siguen manejando todavía entre directores distritales y maestros que dejan mucho que desear en cuanto a género. Y esos temas yo creo que son de trabajo, de mesa de trabajo, y poder proponer desde este conocimiento para que no se vulneren los derechos de un niño en cuanto a que tenga derecho al estudio y no sea discriminado. No sea discriminado. Un caso nomás así reciente, San Ignacio de Mojo, el estudiante destacado, el niño, primer alumno en todo su nivel de primaria, y cuando llega a secundaria es el famoso embudo porque tienen paralelo y de pronto y se llena el curso y yo no sé en qué se han basado para que le digan que este niño no podía estudiar, ya no había plaza para que estudie en esa unidad educativa. Y el mismo director vaya a buscar otra unidad educativa, sin considerar que el niño vive en la zona, porque ahí dice, evidentemente, su hermana estudia también ahí, dice cuando son hermanos, la distancia, entonces, pues, imagina esa madre de familia viéndose la actuación. Ahora, la carta que piden
de recomendación. ¿Por qué motivo lo está sacando usted? O sea, ¿cómo justifica por qué motivo lo está sacando de su unidad para llevarlo a otra unidad lejísimo? A 10 cuadras. ¿Con qué carta se va a presentar? ¿Qué va a decir qué tenor va a decir la carta? Va a decir es que yo me presenté y de pronto le dijeron un rato para otro que ya no podía estudiar mi niño en esta universidad y que vaya a buscar otro colegio. Discriminación. Ahí están vulnerándose los derechos del niño a la educación, a la seguridad, la discriminación, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Porque Y el niño afectado completamente ese afectado porque lo están sacando de su ambiente, de su grupo, de él se educa y quiere salir en ese colegio. pero puede plantear una acción de libertad a la Defensoría de la Niñez. Así puede ser un presidente. Hay que trabajar a los abogados. Justamente lo que mencionaba acá el señor, ¿no? De que hay padres también que van a las unidades educativas a querer inscribir a sus hijos indicando de que tienen el banco, que es de la zona, y la resolución 01-2024 es clara. Justamente menciona esto, pero también con ella dice, si hay espacio, si hay tiempo. Y ahora está limitado un poco y me parece interesante. ¿No? 25, 30, 35. Y hay aulas que tienen 40 estudiantes. Entonces, tenemos que hacer entender al papá de que y explicarle, tener la paciencia de poder explicarle. El tema es que el Estado, o sea, si decimos hay grandes particulares, fiscales, los cursos son numerosos, 45, 40. Esta modificación que se quiere dar tiene que ser un proceso. No puedo aplicar de la noche a la mañana porque no hay aulas, no hay docentes, no hay presupuesto, etc., ¿no? Desde la noche a la mañana, bueno, me he despertado, pero no me voy a dar cuenta cómo funcionaba, o sea, en vez de recibir en primero básico 30, voy a recibir 15. O sea, esto yo tengo que aplicar desde primero básico, no puedo aplicar de la noche a la mañana sin haber una reestructuración previa, sin hacer un análisis de cómo está actualmente o cómo está actualmente la educación o qué medidas para no perjudicar o no sacar a los niños del colegio precisamente para cumplir la letra muerta de la ley. Lo que pasa es que también, como decía la licenciada, de previo a de que ya están las inscripciones, hay una preinscripción y generalmente los padres, luego cuando son de comunidades, agarran, se los llevan y no llegan. La Defensoría evidentemente tiene, dice la resolución, una facultad de que puede excepcionalmente hacerlos regresar, pero eso es lo que sucede, que los papás se van, ni siquiera llenan la preinscripción, peor será llegar a tiempo a la inscripción. Generalmente sucede eso. ¿Alguien alguna comentario, pregunta? Cuando un padre decide sacar a sus niños porque no tienen la posibilidad de hacer estudiar, dice, yo estoy en situación, no me voy a llevar al campo porque no tengo clase. Digo, ¿por qué me voy a sacar? Porque no hay la forma. Voy a trabajar, me dice el jefe, no tengo para ahora, mañana espera el 20, espera el 15, y mi hijo que van a comer. Les digo, llevamos al otro que yo como allá, ellos van a comer y van a vivir. Yo lo tengo aquí, si no se hacen las bromas, se hacen carteros, maleantes por ahí, y yo allá comiendo y ellos buscándose vacas para comer. Y yo, ¿qué solución se le podría dar con palabras a ese padre? Porque es la cruda realidad que está viviendo actualmente. ¿Cierto? Por el tema económico, por el tema de la pobreza que está Por eso. Y el tema económico es un trabajo para las defensorías, o el tema vulnerando los derechos de estudio, el derecho de estudio que es sagrado. Es que después que lo llevan a las comunidades, a sus viviendas, lo hacen trabajar y no van a estudiar. Ellos dicen que aprenden a trabajar. Que tiene que ganárselo, porque ¿de dónde va? No hay, le dicen. Entonces ellos tienen que ir a trabajar. Ese niño no tiene sustancia, no rinde etapa escolar,
Y si va alguna vez, va a dormirse porque está cansadísimo, porque lo hacen trabajar a mayores. Entonces, ese niño le están vulnerando sus derechos por parte de los padres. No, ¿y de qué vas a vivir? No vas a vivir de estudiar, a trabajar. Como dices, es una situación bien delicada porque vemos, como decía la señora, el tema de la pobreza, el tema del derecho a la educación, está vulnerado porque tendría que haber derechos de seguridad, por lo menos un colegio, ¿no? Es igual que en Cochabamba del Norte de Puerto Rico, son alejadas las comunidades y hay una suerte de internados de algunas ONGs. Hay otros que no acceden a derechos, solamente hasta determinado curso. Sin embargo, ante ese caso, la resolución también manifiesta, expresa y está estipulado que en estos casos se puede dar el cesante, ¿verdad? Pero es para aquellos estudiantes, aquellos niños, aquellos adolescentes que no tuvieron la oportunidad, más de 2 años que no estudian. Y de pronto papá se viene, como dice ella, del campo a la ciudad, ella con una mejor situación laboral. Y 2 años no han estudiado. Esos niños tienen la oportunidad de aplicarse en el desarrollo escolar. Y no es aquellos niños, niñas o adolescentes que han sido retenidos en algún año de escolaridad. Bueno, para poder conocer también esto, no todos sabemos las oportunidades que hay, ¿no? Tampoco las difunden. Entonces, bueno, que lo difundamos, conozcamos en estos espacios para ver qué alternativas de los niños cuando han dejado el sistema escolar. Eso, yo tengo unos vecinos así, por eso te digo que yo he ido a visitarlo porque ya vi que lo llevaron. Yo antes me dediqué por llevarlo a mis hijos al campo, aparte que tienen un montón de cosas y no tengo. Aquí he estado trabajando en esta cita sobre medio comer porque uno va a trabajar un día, ¿cuánto para allá? 80 pesos. Está bien que me lo paguen y si él trabaja con voluntario. Porque ven y mañana te doy 40, te doy estudiando 40, mañana cuando trabajes otra vez, te doy tanto. Así me tienen. Como conmigo son 4. Y ahí estoy, mejor me voy allá, voy a ir a sembrar más que sea yo para que ellos coman después. Se lo llevo, porque ellos cuando corren estaban pasando con su pizza. Yo dije, voy a ir, no sé si dije, para ver, hablar y para qué se podría hacer con los chicos, para que ellos volvieran a estudiar, porque el mayorcito es bien aplicado. Yo me pongo a cuidar mucho, papá, y ya. Me pongo a cuidar mucho, medio día estudio y medio día trabajo cuidando moto y ya tengo para comer. ¿Y cómo va a estudiar en la noche? O sea, él dándole porque él quiere estudiar. Es mucho, así que. Y a esos, bueno, tal vez van a decir que son muy dramáticos, pero son casos. El riesgo que corren las niñas, porque estamos hablando de los niños, por las distancias cuando tienen que retornar a sus casas y viceversa, y es ahí donde son acusadas de los años. Y en la defensoría predicando, no nos pueden dar esa solución. No sé, yo iba a ir a hablar allá con Para ver cuáles serían las alternativas. y alguna alternativa para que. Ahora, no sé si dentro de la educación, le decía, no tengo bien claro, pero creo que está dado de que la maestra de aula tiene un listado y a estos niños que tienen estos problemas de distancia, de cosas, ellos van como profesores y le dan las clases en sus domicilios, en su lugar, y lo nivelan ahí para que no hay eso, no debería pasar así. En este caso, ¿cómo podría ayudar la Defensoría? Pues dando una guarda provisional a una familia ampliada o sustituta, Sí. para que puedan tenerlo, ¿no? Puede ser una tía, una abuela, alguien donde la Defensoría esté haciendo seguimiento y los niños se entreguen en la situación. Así. Tienen que quedar.
casi nadie queda porque según hay otras vecinas que le dejaron no hay en el barrio, mami. Le dejaron una niña para que se quede estudiando porque la asesoría y ahí la dieron ahí, pero le hacen seguimiento y dicen que la mandar a dar los carros, no quiere que la mande a ella, y mejor la voy a devolver, digo, porque yo no le tengo problemas con la defensa. Este mensaje que voy a dar, señora, me dijo, porque yo le dije que no me llevara al campo. Yo le di un mensaje, señora, me dijo. Yo me quería trabajar y no me he muerto. Me tuvieron que hacer cuarto. Lo recojo. Ya, Y no me he muerto y estoy trabajando. Pues ahora ya que se ha hecho difícil, me dijo la organización para hacer estudiar. Porque vaya a empezar a trabajar. Yo le dije, la defensoría puede ser, le dije que lo haga. Segundo, que ella sí lo atienda bien, quiere que lo enseñen a trabajar, no a robar. Cada caso es. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer entrega de los certificados a todas las personas que han tenido la suerte de haber concluido, de haber estado estos meses de octubre participando activamente, participando en las clases. Son los certificados que otorgados por Psicólogos Sin Fronteras. Las clases que han empezado en octubre hasta enero, son 60 horas, les van a servir mucho, ¿no? De por sí, ustedes tienen todos los temas, han subido igual los temas están todas en internet, o pueden ver las clases que están también grabadas para refrescarnos la memoria, los felicitarles, y como les decía, para mí es el final, pero para ustedes es el principio de nuevos retos, de nuevas capacitaciones, ¿bien? De nuevos retos, les digo retos porque de todo lo que han aprendido, de todas las enseñanzas van a poder compartir en su comunidad, con las personas, en donde están desempeñando su. Entonces vamos a llamar nuestro lista y después ya en el ministerio. He traído las bolsitas para entregarles, pero se les mandan a hacer las siguientes. Yo quiero ver correr ya. Para que de Melis Flores. Dame. Ya. Vamos a copiar para dame. Sí, dame. Gracias por la constancia. Vamos a ver, no seas tímido, no puedo escribir en la boca. Pero claro, Martina, Ya. Está bien. Qué afortunada, todo va a querer salir así ahora. Afuera, mami, vamos a salir en grupo con todo. Pero una individual. Ahora la tenemos una todos luego con No, Sí, una todo. Felicia, Mazoeto. María Lolis Vargas. No ha llegado todavía. Está en el aeropuerto. María Loreto. Javi, compartir.
¿Usted qué dice? María Rosario Arroyo, Diana Rivero, Stephanie Guardia, Alexia Vargas, Sonrían porque la cámara. Hugo Morales, Jocelyn Seth Págara, Javi se ha vuelto modelo y Anita Moira Rivas, Dalila Tamo, Ángela Irene Pipe, Gutiérrez Blanco Vladimir, Sandra Mosua, Rodolfo Rivas, Bravo, bravo. Hay que cambiarlo. Ya, pero simbólicamente. pasa en la vida, pasa en la vida. Aquí mirando. Venga, pues, español. Pase. Eres un modelo, usted famoso. Ya, mirando. También que Claro. Herbert Tabuada, Es el certificado del diputado. Catius Catus,
Kenia Durán, Claro China, Claro China. Clara Chino Tapia. Nelly Martínez, ¿Quiere que le saque? Claro. Esther Langdey. Karina Moya. Silvia Moreno. Nice. Roxana Pereira. Alcira Amapo. Joana Solís. Sonia Durán. Marinela Sánchez. Elizabeth Moni.
Fanny Tereba Jare. ¡Bravo, Fanny! ¡Bravo, Fanny! Alexandra Paz. Yomar Suárez. Mayrán Comune. Muy flexible. Mayra. Nazira Valdivia. Pero yo le he registrado solamente a dos. Me mando un mensaje. Kelly Ariana Callao. Karim Atza. Milenka Bejarano. Lidia Amaroma. Diana Andrea. Claudia Eugenia Huanca. Loreto. Yo no he dicho que Mary Selva Chávez, Erika Rodríguez, bueno, generalmente nosotros, bueno, cada ciudad tiene su tradición. Yo quisiera que una de ustedes, una de las representantes de la promotora, diga unas pequeñas palabras, que sea espontánea.
Bueno, solamente agradecer a la licenciada por estos talleres que nos ha dado y de ver que es de mucha importancia para todas nosotras, más que todo para las instituciones, bueno, porque el tema que está avanzando es muy importante porque sabemos que trabajar con de género, ¿no? Y que muchas veces no nos hemos dado cuenta, ¿no? Así sin los talleres no nos damos cuenta. Pero es muy importante los temas que ha dado porque da lugar para que nosotras comencemos a comenzar a trabajar, pues, ¿no? Como se dice, ambos, hombres y mujeres, ¿no? Porque es de género, ¿no? Entonces, solamente agradecerles a todas las instituciones que han estado presentes y de veras que yo siempre pidiendo, somos las promotoras comunitarias y lo que queremos es trabajar de la mano con todas ustedes, ¿no? Ustedes saben que hacemos el trabajo de acompañamiento y seguimiento a mujeres y situaciones de violencia. Entonces, ahora que estamos aquí, la mayoría de instituciones, que cuánto detalle que esté la PCB también, ¿no? Porque trabajamos también de la mano, pero sería bueno que tuvieran todas las instituciones, pero lamentablemente no todas han participado en este taller, que es muy importante que tuvieran todas las instituciones, porque a todas se las ha invitado. No ha habido que se le ha, como se dice, no se lo ha tomado en cuenta. A todas las instituciones se las han invitado para que estuvieran aquí en estos talleres, que son muy importantes. Bueno, agradecerles a las que han estado presentes, por ejemplo, el Indio Defensoría, ha estado presente aquí en estos talleres y de veras que, bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando en conjunto, que eso es lo más importante para todos nosotros. Gracias por participar y yo pues cuando haya invitaciones sigamos participando porque es para que aprendamos, ¿no? Muchas gracias a todos. Bueno, gracias por las palabras. Como les decía, estamos asesorando, pero ustedes como promotoras tienen la posibilidad de unirse cada mes, de poder promover la capacitación a otros espacios, no solamente aquí, sino en su comunidad, donde participan en el colegio, participan de ferias, coordinar con Psicólogos Sin Fronteras, porque como les digo, para ustedes es el inicio, y el inicio de continuar el aprendizaje, porque el aprendizaje nunca se termina. Nunca se termina, hay sport, hay en el sport, ¿qué se llama? Sport, hay una aplicación también donde pueden escuchar, ¿no? Pueden escuchar música, Spotify, que es el otro, y hay varios que te van hablando, ¿no? Tú vas aprendiendo, porque hay cualquier cantidad de material que ustedes pueden acceder, también hay videos, también ustedes pueden acceder a videos de cultura con perspectiva de género, hay un montón de videos, hay un montón de material igual de derechos humanos, y es fácil entrar, ¿no? Entran a las redes, qué es lo que prefieren escuchar, prefieren ver, ¿no? O también como clases explicativas. Y también pueden reforzar, pueden escuchar las clases que ya tenemos, que Vicente, pues, agradecerle porque muy amablemente el asumido, ha hecho los resúmenes de todas las clases que han pasado, donde pueden tener ustedes las síntesis, se pueden leer, pueden releer, pueden recordar, porque la memoria es práctica. Y cuando la memoria está aquí, a veces nos olvidamos, ¿cierto? Por eso Vicente tenga cuidado de hacer un resumen bien concreto, bien detallado de la clase, de los puntos más importantes, ¿no? Y sobre todo, lo más importante es lo que ustedes van a ir participando, o son los ejemplos, porque a través de un ejemplo podemos aprender más, ¿no? O sea, la vivencia. Pueden contar ustedes una vivencia o un caso que han vivido, pueden analizar en el grupo y pueden decir cómo resolvemos este caso, y cómo acudimos, y dónde vamos, y qué hacemos, etc. ¿No? Porque no hay mejor. Actualmente tenemos, por ejemplo, hay una mesa nacional de promotoras comunitarias. Hay a nivel nacional, ustedes pueden tal vez contactarse con la presidenta, pueden organizar la red departamental de promotoras comunitarias, organizarse, ¿no? Hay un grupo hacer un grupo de WhatsApp, decir yo tengo este caso, donde acudimos, etcétera, etcétera. O sea, no tienen que quedarse aquí, sino ustedes tienen que avanzar más. Como les dije, hay las redes de promotoras que se reúnen para ver casos importantes o para hacer
que se reúnen para tomar acciones. Por ejemplo, ahorita empezaba a debatir el tema del acceso a la educación. Entonces, como promotoras comunitarias, ustedes también pueden dar líneas de acción, sacar comunicados, es decir, a promotoras comunitarias de Psicólogos Sin Fronteras, decimos el derecho a la educación que tienen los niños, ¿no? Instamos a las autoridades, o sea, sacar pequeños comunicados para que ustedes sean visibles. Es la idea, hay apoyo de Psicólogos Sin Fronteras, de profesionales que pueden ayudarles a plasmar todas sus ideas, que pueden apoyarlas para que ustedes puedan ser más visibles en el espacio de Beni. No solamente en el espacio de Beni, yo donde voy en varios talleres e instituciones, siempre digo que en el Beni hay un espacio de promotoras comunitarias, promotoras bien organizadas. Como les decía, en la mesa interdepartamental contra la violencia en Cochabamba también hay representantes de las promotoras comunitarias. ¿Por qué? Porque las autoridades han visto que las promotoras comunitarias es un eje esencial en el tema de la lucha de violencia de género. ¿Por qué? Porque el tema de la prevención no van a ir a dar un taller, pero también van a dar, sino la prevención es de boca a boca. La prevención es con su barrio, es con su vecino, es en el colegio. Entonces es un eje esencial formarse como promotora de género para poder abordar este tema tan delicado en todos los espacios que ustedes ocupan. Como les dije al principio, ser promotora legal es tener una nueva forma de vida. Mirar con otros ojos los problemas que aquejan especialmente a las poblaciones más vulnerables, que somos las mujeres, niños, LGTB. Entonces, como les decía, felicidades. Hubiera sido lindo que podamos organizar tal vez un cierre con sus familias, todo, porque ustedes han sacrificado sus tiempos en las noches para poder conectarse, han estado aquí en las tardes, llueva, truene, y han estado presentes en las clases para poder compartir, para poder también compartir con ustedes sus